Vamos a analizar qué es y por qué es importante hacer análisis de sensibilidad en la evaluación financiera de los proyectos y también en la evaluación financiera de los modelos de negocio que se tengan para ser insertados en un mercado, digamos, de abastecimiento de capitales o en un mercado financiero. Es muy importante hacer una evaluación de sensibilidad para eso, para mirar qué variables pueden afectar a las variables de salida principales, que en el caso de los modelos económicos podrían ser variables como la utilidad, la capacidad de generar caja o los flujos de caja libre que el proyecto puedan salir, que el proyecto pueda ofrecer. Y en el caso de los proyectos, el costo y el tiempo de los proyectos, y estos son los juegos principales de variables de salida. Esas variables podrían estar afectadas por una serie de variables de entrada. Podrían ser la cantidad de colaboradores, la capacidad de los contratistas, los tiempos en los cuales los contratistas se enlazan, podrían ser diferentes condiciones de mercado, variables incluso que no son controlables por el propio emisor, como por ejemplo pueden ser cierto tipo de precios. En el mercado minero es muy común porque los precios no son controlados por el minero, los precios se definen por un tema de oferta y demanda de los mercados mundiales. Entonces existen una serie de variables que podrían convertirse en rangos, podrían generar una variabilidad y esa variabilidad podría impactar las variables de salida que estamos intentando normalizar o tener bajo control para hacer una predictibilidad financiera estable. Y por eso, en este caso, es importante desarrollar técnicas y herramientas que permitan hacer análisis de sensibilidad de los estados financieros, de las proyecciones de flujos, de los modelos económicos, tanto para las unidades que operan como para los proyectos que se vienen o que vienen a ser insertados en este modelo de negocio, en la configuración de un activo que podría ser sujeto de financiamiento. Entonces, en este proceso de evaluación es importante entender que el juego de variables de salida podrían ser afectadas por un juego de variables de entrada que podrían a su vez variar bajo determinadas condiciones, tanto internas para el emisor, de carácter de manejo de gestión interna para el emisor, como aquellas que puedan escapar al emisor y que puedan ser variables del mercado que requieran ser modeladas. Antiguamente esto se hacía tomando escenarios a manera de prospectiva, pensando en el peor escenario posible, el mejor escenario posible, y se hacían escenarios estáticos que tenían muy poco valor hoy día, ¿no? Sin embargo, servían para la toma de decisiones y había una idea inicial de cómo hacer este análisis de sensibilidad. Pero actualmente con los recursos computacionales se pueden utilizar técnicas más sofisticadas, como por ejemplo utilizar una simulación Monte Carlo que permita hacer variar a las variables de entrada bajo determinados parámetros estadísticos, bajo determinados tipos de distribuciones, buscando la distribución que más se acomode a la naturaleza de cómo varía la variable de entrada. Si se trata de, por ejemplo, los precios, podrían acomodarse a una distribución que más o menos simule la distribución de los precios históricos anteriores, la distribución de las movidas de precios en escenarios de incertidumbre. En otros casos podrían ser distribuciones normales, chi cuadrado, pero digamos, cada variable de entrada, de acuerdo a su naturaleza, a su experiencia previa, a la data que existe, podría tener una determinada distribución de probabilidad que la haga variar entre determinados mínimos y determinados máximos. La simulación Monte Carlo consiste en hacer, en este caso, un juego de variables de entrada que vayan cubiertos por todos estos tipos de simulaciones para poder analizar todas las combinaciones posibles que nos lleven a cómo afecta esto la última línea, la línea que tiene que ver con los resultados finales. En el caso de los proyectos, esa última línea es el costo y el tiempo, y en el caso de los modelos económicos de compañía son los flujos de caja libres, las capacidades de generar caja, los EBITDAs en este caso,
o las utilidades que puedan ser modeladas a partir de estos modelos financieros. ¿Cómo varía esto? ¿Cómo se correlaciona con las diferentes variaciones en la modelación de las configuraciones deuda-patrimonio? Y entonces es importante que una vez que el modelo está conceptuado de manera estática, este modelo pueda ser sometido a una simulación Monte Carlo, que con estos software que hay en el mercado, que se pueden utilizar muy rápidamente a través de plantillas, de hojas de cálculo, se pueda establecer esos modelos de simulación para poder configurar y tener como resultado de análisis cuáles son las campanas de distribución y entre qué y qué valor tienen un 90-95% de probabilidad de caer los resultados. Y entonces hoy día se acepta proyectos siempre y cuando después de la simulación pues tengan un 95% de probabilidad de caer en los tiempos y en los costos apropiados o previstos en el diseño. Antes de una simulación no es posible determinar eso. En el caso de los modelos económicos pasa lo mismo, se necesita un 95-97% de certeza de que esos flujos de caja en realidad bajo todas las posibilidades de variación van a terminar dando como resultado un valor que entre en los rangos de diseño para las utilidades esperadas, para las formulaciones de los flujos de caja esperados o para finalmente determinar los EBITDAs esperados para ese proyecto en esas condiciones o para ese activo en esas condiciones. También es posible que a partir de este análisis de simulación, utilizando estas herramientas como el RISC, los modelos que en realidad hacen análisis de riesgo para esto, a partir de eso también es posible identificar los diagramas de tornado para saber qué variables son las que más impactan y hacer una caída entre las variables que más impactan a las que menos impactan, generando un tornado. ¿Y esto por qué es importante? Porque es necesario tomar las coberturas necesarias para cubrir esas posibles variaciones. Y este análisis sirve también para identificar cuáles son las variables más sensibles, cuáles variables más sensibles van a impactar directamente en la ruta crítica, no solo en los proyectos, sino en los componentes clave que podrían generar un quiebre en la continuidad del negocio o poder comprometer la predictibilidad de los flujos de caja. Y entonces se toman coberturas con respecto a estas variables, seguros respecto a los contratistas, se colocan estaciones de backup por si algo podría fallar, porque la idea es tener certeza que los flujos de caja que se definen antes de ser financiados tienen una probabilidad muy alta de ser reales. Y entonces esto es algo que es muy común en el análisis financiero. Hoy día se estudia esto en las escuelas de negocio. Las escuelas de negocio todas en sus cursos básicos explican cómo funcionan estos modelos para hacer simular estados financieros y también para simular mediante Monte Carlo los proyectos y para que puedan interpretar los resultados rápidamente. Y en el campo profesional los analistas pues se toman muy en serio esto para mirar todas las posibles escenarios y construir una predicción certera de los flujos y de los costos y tiempos de los proyectos de tal manera de que el financiamiento tenga mayores seguridades. Estos requisitos son hoy día indispensables para un conjunto grande de family office y fondos de inversión para poder hacer el análisis y tomar decisiones apropiadas en función a su conocimiento del mercado y en función a los resultados que salgan de estos tipos de simulaciones que actúan como insumos en el análisis financiero previo a el poder desarrollar una inversión. Es muy importante hoy día pensar que el análisis de sensibilidad es una herramienta que ha sido incorporada a todos los análisis que se hacen previos al desembolso de fondos. Esto permite tomar decisiones apropiadas y ayuda mucho a entender cómo podrían desarrollarse los escenarios y obtener probabilidades altas de tener una predictibilidad apropiada sobre los diseños que se modelan para estructuras de financiamiento. Esa es la manera como funciona hoy día en el mercado.